Bueno, vamos a alargar. Eh, Vamos a empezar con una bacteria que es muy importante, es muy preguntable, como todas las bacterias que están en el calendario nacional de vacunación, eh, que es el Clostridium tetani. De Clostridium tetani es posiblemente la bacteria que mejor tienen que manejar de lo que son las productoras de esporas. En segundo lugar les pondría el botulismo, también muy importante. Y después, si tienen tiempo, no es tan preguntable para el parcial, pero sí a veces es muy preguntable para el final. Así que ustedes está bueno que las puedan nombrar como ejemplos. Capaz que en un choice le preguntan las siguientes bacterias son productoras de esporas, y ahí tienen que saber que el género Bacillus, Bacillus anthrax, Anthraci, Bacillus cereus son productoras de esporas. Pero esta la tienen que manejar bien. En primer lugar, algunas características básicas. Son bacilos gram positivos. También se les llama bacilo de Nicolayer. No creo que se los pongan así en un parcial, pero bueno, es un nombre, uno de los nombres propios que tiene la enfermedad, la bacteria. Tiene forma de raqueta de tenis cuando forma esporas. Esa es su forma particular, digamos, más distinguible. Es móvil, tiene flagelos, tiene múltiples flagelos a su alrededor. No los vemos acá porque al estar en estado de esporas, desprenden los flagelos. Este sería como su estado latente. Entonces no requieren la movilidad y los pierden, pero sepan que es una bacteria móvil con flagelos. Son anaerobios obligados, o sea, expuestos a oxígeno, los perdemos, se mueren. Entonces, si bien su ubicación, digamos, su nicho ecológico es ubicuo, o sea, está en todas partes, en suelos, no solamente en los clavos oxidados, que es el mito por ahí, ¿viste? De asociar el Clostridium tetani con el óxido. En realidad está por todas partes, está en la tierra, está en el suelo, está en los intestinos de los animales, en el tracto digestivo de tanto humanos como animales de ganado, domésticos. Eh, pero solamente puede prosperar en aquellos lugares donde se presenten condiciones de temperatura y anaerobiosis obligada. Lo importante para saber sobre la espora es que las esporas, que son mecanismos de resistencia, a mí para entenderlo me gusta pensarlo como son como las habitaciones del pánico. No sé si alguno ha visto en alguna película o algún documental o algo. Vieron que hay gente, generalmente gente con mucha plata, que dentro de sus casas instala habitaciones blindadas donde se pueden meter si tienen una invasión del hogar. Yo pienso las endoesporas como algo similar. Es una estructura que se forma dentro de la bacteria donde guardan lo fundamental para que la bacteria pueda sobrevivir en un futuro. ¿Que qué es? Principalmente el material genético. El material genético se guarda dentro de la espora. Entonces, si la espora es destruida o... Ah, me saltó una alerta medio rara. No pasa nada. Si la espora es destruida, si la bacteria es destruida, vamos a tener la espora que sobreviva y pueda preservar el material genético en condiciones desfavorables, digamos. Sobre esporas, no sé cuánto puede durar una espora de tétani, no tengo el dato, pueden ser varios años, ¿sí? Y se sabe de algunas esporas de otras especies que han durado hasta 250 millones de años, o sea, es verdaderamente durable y es muy difícil de destruir. Entonces, ¿cómo nos vamos a infectar nosotros? El elemento infectante, que es la espora, eh, va a tender a ingresar a través de heridas, como vamos a ver ahora. Y los pacientes más predispuestos, digamos, a tener situaciones en las que puede ingresar la espora a su organismo son los subinmunizados, los pacientes grandes quemados, porque tenemos una destrucción grande de la barrera de la piel, permitiéndole a las bacterias ingresar dentro de los tejidos. Los pacientes con drogadicción endovenosa, ¿por qué? Porque cualquier lesión punzante, sin haber tomado las medidas de higiene adecuadas y sin usar material esterilizado, puede permitir el ingreso de la espora dentro de los tejidos. Los neonatos, por el tétano neonatal, ahora vamos a ver, el cordón puede ser una vía de entrada. Las personas mayores, por cuestiones de inmunidad, tienden a estar más predispuestas a, si están expuestos a la espora, al igual que los subinmunizados, a generar la enfermedad, digamos. Y bueno, y otras inmunodeficiencias como la diabetes y las leucemias, por ejemplo, también.
pacientes que tienen inmunodeficiencia y están expuestos a la espora o se inoculan la espora, ya sea a través de un accidente o por cualquier otra razón, van a tener más posibilidades de que la bacteria prolifere y genere la enfermedad. La incidencia está relacionada con el nivel de inmunidad de la población. Es más bajo en los grupos de mayor edad, generalmente. ¿Por qué? ¿A ustedes por qué les parece que generalmente están más inmunopredispuestos a las personas de mayor edad? Porque con Hay la una edad razón que es muy importante, ¿sí? baja la respuesta inmune a medida que avanza la edad. O sea, es el riesgo de los extremos de la vida. Sí, esa es una, pero hay otra que es muy común, que ¿cuál les parece que es? No es porque, va, no sé si vale o no, pero bueno, no es porque tienen como la piel muy delgada, muy sensible, por lo tanto se les lastima fácilmente, por lo Sí, tanto entra eh, el microorganismo más fácil. sí, tienen más tendencias a Va, no sé si lesionarse, se ¿vieron que entendió. pero no es esa la que yo le estaba, a la que estaba intentando ir. La que intento ir es que las personas, una vez que se tienen que hacer responsables de su propio estado vacunal, se dejan de ir a vacunar. Entonces es muy común que ya entre los 40 y 50 años, un porcentaje importante de la población no se pone la doble adultos, desde que tiene 20, 26, a veces desde el secundario. Entonces son las poblaciones de más bajo riesgo, digamos, perdón, las poblaciones de mayor edad, son las que tienden a tener un nivel de anticuerpos contra el tétanos más bajo, porque abandonaron la inmunización, digamos. Pues son las que más tienden a no vacunarse. ¿Se entiende? O por ahí se preocupan por otras vacunas y se olvidan de la vacuna contra el tétanos. Piensan más en la vacuna contra la neumonía que se tienen que poner, la vacuna contra la gripe, pero también es raro que los médicos les recuerden que se tiene que poner la antitetánica cada 10 años. Pero las otras dos cosas que ustedes mencionaron también son factores predisponentes. Generalmente son personas de piel más frágil, en especial las muy mayores, y tienen un sistema inmune que predispone, que facilita la proliferación de la bacteria dentro de las heridas. ¿Se entendió eso? Porque es muy común que Sí. les presenten un caso clínico diciendo una señora que trabajando en el jardín se pinchó con una espina, me parece que hay uno entre los casos clínicos, y nada, y no se vacunaba hace 20 o 30 años. No sé si en los casos clínicos de este año de bacterias estaba ese caso, pero es muy común que te lo presenten así. Se lo suelen Eh, presentar tal cual lo dice Emma, chicos. Buen día, tardes. Tal cual de un evento así cortante, con discontinuidad de la piel, o sea, hay penetración de un elemento filoso, ya sea la espina, un pedazo de chapa oxidado, un clavo, en un adulto de, ponele 35 años, que no refiere recordar cuándo le pusieron la última vacuna. Entonces ahí lo considera factor de riesgo y le tenés que hacer la vacuna y le deberías también dar el antisuero. Eso lo vamos a ver ahora al final de la elección, cómo se previene el tétano. Bueno, y en el 2022 solamente se diagnosticaron 6 casos de tétanos en Argentina. Es una enfermedad que está bastante controlada, digamos, en este país. La virulencia y fisiopatología, acá nos tenemos que armar la historia de cómo se genera la enfermedad. Entonces, habíamos dicho, está presente en los suelos e intestinos de los animales en forma de esporas. La espora, que es el mecanismo de resistencia, se genera cuando el bacilo se expone a condiciones adversas, que pueden ser temperaturas muy bajas o muy altas o presencia de oxígeno. Pero también son ambientes donde la bacteria tiende a desecarse, por ejemplo, a la exposición directa a la luz solar, también va a tender a formar la espora para evitar la muerte por desecación. La puerta de entrada entonces son lesiones en la piel y las mucosas. Son lesiones sucias generalmente. Lesiones serían muy grandes o punzantes en las que entró mucho material contaminante, mucha tierra. A veces lesiones de moto, por ejemplo, los raspones que se producen en las motos cuando se caen son muy predisponentes a permitir el ingreso de esporas. Heridas quirúrgicas, puede ingresar a través de una herida quirúrgica cuando no se toman las medidas antisépticas recomendadas, heridas punzantes, como habíamos dicho, y el cordón y el útero. Existe el tétano, ya sea materno o no necesariamente materno, en mujeres que tienen instrumentación de su útero, por ejemplo, los legrados. Y el cordón es en el caso de los niños, cuando el cordón se corta
con un material que no está correctamente esterilizado, y las esporas entran a través del cordón hacia el niño y forman lo que se conoce como tétanos neonatal. Entonces, la espora es el elemento infectante. Una vez que está dentro de la herida, o sea, no van a ser heridas superficiales expuestas a oxígeno, van a ser heridas profundas generalmente, donde están protegidas del oxígeno ambiental y donde hay una temperatura similar a la temperatura central del ser humano, o sea, entre 33 y 37 grados. En esas condiciones germina. Y cuando germina, se reproduce y produce el principal factor de virulencia del tétanos, que es la tetanoespasmina. Ahora, es importante saber que no es una bacteria invasiva, no hace invasión, esto es una tóxico-infección. Se produce una pequeña infección, pero no tiene factores de virulencia que promuevan, por ejemplo, que la bacteria entre a sangre o que escarbe en el tejido hacia tejidos más profundos. Hace una infección local y la patogenia la va a producir la toxina que producen esas pocas bacterias que se llegaron a reproducir en la zona de la lesión. Después el sistema inmune, el 99% de las veces, logra controlar esa infección inicial y la enfermedad se produce por la toxina que quedó, digamos. Entonces, esa toxina se endosita por la neurona presináptica. Las neuronas que transportan de forma centrípeta hacia el sistema nervioso central por vía axonal son neuronas sensitivas generalmente. Esa sería la vía de entrada al sistema nervioso central. El transporte axonal retrógrado a través de neuronas sensitivas. Y bueno, y también pueden agregar que es un transporte en sentido centípetro, digamos, que va hacia el centro. Llegan a las neuronas inhibidoras del sistema nervioso central. No sé si se acuerdan de Fisio, que las neuronas motoras están reguladas, digamos, reguladas negativamente por pequeñas interneuronas productoras de GABA, principalmente, que las inhiben, y cuando esas neuronas fallan, como es este caso, al no poder liberar las vesículas de GABA al espacio intersináptico, vamos a tener una sobreestimulación de las neuronas motoras. El efecto, lo importante es eso, que ustedes sepan que inhibe la liberación de vesículas con GABA y también glicina como un agregado, pero es principalmente inhibir las vesículas de liberación de GABA, entonces se pierde la regulación inhibitoria de las neuronas motoras. Después también como detalle lo hace a través de la proteólisis de la sinaptobrevina, y bueno, ese es como un detalle, digamos, pero lo importante es que sepan que inhibe la liberación de vesículas de GABA. Esa respuesta generalmente se da por correcto. Y acá tenemos un poco el mecanismo. Llega por un nervio sensitivo al sistema nervioso central, bloquea la liberación de neurotransmisores inhibitorios como GABA y glicina en el sistema nervioso central y queda desregulada la actividad de las neuronas motoras. Y ahora vamos a ver la clínica que esto produce. Este esquema está bueno porque también hace una pequeña comparación con lo que es el botulismo, que es una bacteria de otra especie de bacteria del mismo género, del género Clostridium, que tiene una acción similar, digamos, en mecanismo, pero a la vez es contraria, porque lo que hace no es inhibir la liberación de GABA, sino inhibir la liberación de acetilcolina. Entonces produce un tipo de parálisis distinta. ¿Ustedes saben cómo es el nombre de los dos tipos de parálisis? ¿Qué parálisis produce el tétano y qué parálisis produce el botulismo? Espástica y flácida. La flácida del botulismo Exactamente. y la espástica del... Está exactamente, muy bien. Entonces, ¿cuál es? Perdón, también a la espástica algunos le dicen o la pueden encontrar como tónica. Ajá. Así que por si lo leen diferente. Entonces, ¿cuál es la clínica de esta parálisis, digamos, de la enfermedad del tétanos? Tenemos que tener en cuenta que la incubación oscila entre 2 y 50 días, con un promedio entre 5 y 10 días, que está muy relacionado con la distancia que tiene la lesión, por ejemplo, del sistema nervioso central. Tiene que ver con la carga también, el inóculo de bacterias y la cantidad de toxina producida, pero es muy variable el periodo de incubación. Pero bueno, pueden hablar de un promedio de 5 o 10 días y generalmente los casos que les van a presentar van a ser de hace 10 días se produjo la lesión predisponente. Podemos ver rigidez mandibular, que es la clínica más común, el síntoma más común. Rigidez del cuello, los brazos, las piernas. El arqueamiento de la espalda,
que es conocido como opistótonos, que es un síntoma muy característico, un signo muy característico. Los espasmos tónicos, y después tenemos un montón de síntomas relacionados con la disfunción muscular, digamos. En este caso, una disfunción espástica. Los músculos están sobreestimulados y no pueden producir sus funciones. Entonces tenemos una disfunción de todo aquello que implique la actividad del músculo estriado. Puede aparecer trismo, que es la contracción intensa del macetero. Puede aparecer dificultades para deglutir, disnea por parálisis de los músculos respiratorios, particularmente del diafragma, que tiende a ser una causa de muerte, y otros síntomas relacionados como la inquietud, irritabilidad, cefalea, que están relacionados más al tema de, digamos, del desgaste metabólico y el dolor que produce esta hiperestimulación de los músculos esqueléticos. Entonces les pongo ahora, si me responde la PC, unas imágenes. Este es el opistótonos. ¿Por qué se produce? Porque los músculos de la espalda vemos que están contraídos, los músculos más fuertes. Los músculos de la espalda son mucho más fuertes que los músculos abdominales, digamos. Entonces la posición natural, cuando están todos los músculos activados al máximo, es arquearse. Vemos también una extensión hacia posterior de la cabeza, flexión de los brazos. La risa sardónica, producida por la contracción, el espasmo de los músculos de la cara. Y el opistótonos en un neonato. Ahora, si ustedes quieren pensar en por qué mata el tétanos, y no me pareció tan importante, digamos, está bueno que lo sepan, pero no se hacen tantas preguntas sobre la clínica del tétanos en sí. Pero bueno, ustedes sepan que por qué va a matar. Primero por hiperestimulación autonómica. El sistema nervioso autónomo también se hiperestimula, entonces tenemos un aumento altísimo de la presión arterial, podemos tener hipertermia también, hipertermia maligna, y podemos tener parálisis de los músculos respiratorios, como ya les habíamos nombrado. A la principal causa de muerte es la parálisis respiratoria. Si tienen que responder una pregunta es eso, la parálisis respiratoria. ¿Y cómo lo diagnosticamos? No tenemos muchos métodos microbiológicos para valernos, así que el diagnóstico se va a hacer principalmente en base a la historia clínica. Paciente, el típico paciente añoso, o bueno, mujer de 55 años, que hace 5 días refiere que se cortó en el jardín, llega a la guardia por presentar espasmos musculares, dolor de cabeza. Eso es lo que nos va a guiar, la sintomatología típica del tétanos y la historia clínica de una lesión predisponente. El historial de vacunas también, porque si es un paciente que tiene el esquema de vacunas completo y está vacunado recientemente, nos resta puntos para el diagnóstico de tétanos. El parto en el hogar, el tema del parto en el hogar es algo muy polémico porque si bien se puede considerar como menos intrusivo, menos medicalizado, y puede ser seguro si se llevan adelante, si se hace por una partera entrenada, digamos, y si se lleva adelante con todas las medidas higiénicas correctas, generalmente no se hace así, generalmente no se toman las medidas antisépticas correspondientes y hay mucho riesgo de tétanos cuando cortan el cordón umbilical con cualquier tipo de tijera, por ejemplo, no esterilizada. Y el cultivo nos sirve y la realidad es que no, se puede hacer, es una bacteria de cultivo engorroso, la sensibilidad es muy baja, de menos del 30%, tiene alta tasa de falsos positivos por otras especies de Clostridium, y el tema del cultivo es que vos cuando tenés la enfermedad muchas veces la bacteria ya desapareció de la lesión, ya el sistema inmune la eliminó, y lo que estás viendo ahora es producto de la acción de la toxina. Entonces, no vamos a tener posibilidad de rescatar la bacteria para cuando el paciente nos llega con la clínica. Y aparte tenemos, la clínica es muy típica y no hace falta realmente un estudio microbiológico. ¿Y cómo lo prevenimos? Otro punto importante y preguntable, tenemos inmunización activa con el toxoide tetánico, inmunización pasiva, que es inmunoglobulina antitetánica para anular la toxina, correcto manejo de la herida. Ustedes siempre, está el tema este de la desinfección y la antisepsia. La realidad es que los métodos comunes, por ejemplo la
antisepsia con alcohol, el Pervinox, no tienden a eliminar la espora tetánica, pero el manejo correcto de la herida en el hogar, por ejemplo, una persona que se corta y inmediatamente va y se lava la herida con agua y jabón, el arrastre que se produce puede ayudar a eliminar la carga de esporas, más si después va y se hace atender en el centro de salud. Pero digamos, la limpieza inicial de la herida para barrer las esporas es útil para prevenir la enfermedad, a pesar de que el jabón en sí no destruya la espora. ¿Cómo vamos a destruir la espora? Con la esterilización del instrumental médico. No es un método que podamos aplicar para eliminar totalmente el riesgo de la enfermedad en una persona lesionada, porque bueno, no podemos meter a una persona al autoclave, pero el instrumental médico sí tiene que estar correctamente esterilizado para evitar la infección en los sitios quirúrgicos y en el cordón umbilical, por ejemplo, y se elimina a través del autoclave. Sobre las vacunas, el esquema de vacunación lo tienen que conocer bien. Hoy en día es así, son 2, 4 y 6 meses, con un refuerzo a los 15 meses. Como detalle, si el esquema no se cumple estrictamente, no se debe reiniciar, sino que se debe completar. Al ingreso escolar se aplica un refuerzo con la triple bacteriana, celular, difteria, tétano y pertussis, hasta los 6 años inclusive. Si nos pasamos de los 6 años, o a los 11 años, podemos hacer con la triple A celular. La recomendación es esa: si hasta los 6 años no se hizo este refuerzo del ingreso escolar, directamente usamos la triple A celular, que se aplica a los 11 años. Y hoy en día se hace un refuerzo cada 10 años con la vacuna doble A celular, sería, que son los toxoides de la difteria, de la toxina difterica y la toxina tetánica. Las embarazadas se tienen que vacunar con una dosis de la triple A celular a partir del 5.º mes, pero se puede indicar antes si tenemos riesgo epidemiológico o alguna situación que lo favorece. Pero sí, la indicación es a partir del 5.º mes, la semana 20. Y bueno, que eso se los agregué, pero no es tan importante. Vacunación en el puerperio inmediato, lo más pronto posible, si tienes niños de 6 meses y no haya sido vacunada previamente con difteria tétanos. Sería para evitar el tétanos producido durante la manipulación del trabajo de parto, digamos, tanto el tétano materno como el tétano neonatal. También contribuye el tema del pasaje de anticuerpos de la madre a través de la leche para el recién nacido. Y en recién nacidos, en convivientes de recién nacidos prematuros de menos de 1.500 gramos hasta los 6 meses de edad. Esa es una indicación que no la tienen que conocer, es muy específica, pero se las agrego como dato científico. Ustedes lo que tienen que conocer es la quíntuple pentavalente, en qué meses se aplica, la del ingreso escolar, que es la triple celular, hasta qué edad se aplica, el otro refuerzo con la triple A celular a los 11 años, y los refuerzos en la adultez con la doble A celular cada 10 años. Y la vacuna de la embarazada a partir del 5.º mes con la triple A celular. Esas son las que ustedes tienen que conocer, lo más importante. Y el manejo de las heridas, como les decía, lo que es la limpieza inmediata con agua y con jabón y la antisepsia van a ayudar a barrer las esporas y a disminuir el inóculo y evitar de esa manera la infección, digamos, la proliferación del bacilo dentro de las heridas. Después, cada herida en particular tiene su propio manejo. Hay heridas que se tienen que dejar abiertas, hay heridas que se tienen que debridar, se tiene que eliminar tejido muerto, porque en ese tejido muerto las bacterias anaerobias pueden prosperar, pero eso ya es muy específico de clínica, digamos, lo van a ver más adelante. Con que sepan que hay que hacer una buena limpieza y una buena antisepsia de la herida, creo que está bien. Y lo importante es la profilaxis, que la profilaxis que hagamos va a depender del estado vacunal del paciente. Ahí les haré un Chicos, cuadrito. perdón, Nema, te juego un cachito. Con el tema de, como dijo Emma, el tratamiento, que si lo leen lo de me olvidé justo, dijiste la debridación de heridas, básicamente es agarrar, abrir el tejido, dejarlo expuesto, abierto para que se airee. Como se airea, deja de tener el elemento vegetativo, o sea, deja de estar la bacteria, deja de producir toxina y a lo mucho se te hace la espora. Y después con el resto del tratamiento lo que se hace es tratar de eliminar la espora. Pero más que eso, no sepan.
Y por lo menos que le Claro, suene la palabra, porque bueno, es un término que está bueno y es divertido, es como un tratamiento re raro. exactamente. Pero sí, como les decía, está bueno que lo sepan, de saberlo, pero ya van a tener tiempo para estudiarlo bien en clínica. Y acá les dejé este cuadrito, que vemos que dependiendo el estado vacunal del paciente, si está completo o incompleto, con la aclaración abajo de que si la última dosis se aplicó em, en los últimos 10 años, no hace falta vacunar, hace más de 10 años, perdón, hay que vacunar y aplicar inmunoglobulina, que no estaba en el cuadro. Pero bueno, no les voy a decir cada caso en particular, pero está bueno que lo vean. A veces se aplica tanto la vacuna como la inmunoglobulina, a veces solamente la vacuna, y así. Generalmente son las heridas sucias y grandes y los pacientes que no tienen completo el esquema de vacunación o que no se vacunan hace más de 10 años los que van a requerir las dos. Y recuerden que la inmunoglobulina no es en contra de la bacteria, sino que es en contra de la toxina. Es la toxina, la actividad de la toxina lo que queremos cortar. Y si le pregunto ahora, después de todo lo que le dijo Emma, ¿por qué sería en función, en contra de la toxina y no en contra de la bacteria, chicos? ¿Por qué piensan ustedes que se realice en contra de la toxina? Porque lo que da la patogenicidad es una tóxico, no es una invasión. O sea, lo que es más Claro, importante. ese es lo Exactamente. importante que sepan diferenciar si es tóxico, si es principalmente tóxico, principalmente invasivo, si es mixto, para que después lo puedan correlacionar con los tratamientos y las cosas que se hacen. Así que genial, quedó claro, Emma. Después, en algún lado van a leer, se los cuento, el tema del tratamiento antibiótico para casos de tétanos. Esta es como una cosa medio polémica, pero hay lugares donde se realiza por decir, bueno, capaz que sobrevivió algún foco de bacterias y siguen eliminando toxinas y que lo cortás con un tratamiento antibiótico. Eh, pero también es algo bastante discutido hoy en día. Como les decía, generalmente para cuando tenés la enfermedad ya no tenés la bacteria. Y otra bacteria muy relacionada, porque como vieron, la vacuna eh, que están siempre combinada con la vacuna del tétanos es el Corynebacterium diphtheriae. También tiene este nombre propio, bacilo de Klebs-Loeffler. Es un bacilo gram positivo con forma de bastón. No es móvil, es aerobia. Y bueno, y catalasa positivo, un dato bioquímico que no, por si lo recuerdan. Tiende a adoptar estas formas cuando crecen cultivos de letras chinas, que puede ser que lo vean con ese nombre. En este caso no aparecen muchas letras chinas, pero sí se ve la forma típica de bastón del bacilo. El único reservorio que existe es el ser humano. Eh, Está en la piel y en las vías respiratorias superiores principalmente. ¿Y esto qué nos habla? De que lugares con mejor vacunación tienen un mejor control de la bacteria. El tétanos en sí, eh, por más que tengas a toda la población vacunada, vas a tener, digamos, podés eliminar la enfermedad, pero la bacteria no la vas a eliminar, porque el reservorio no es humano, el reservorio es ambiental. Siempre vamos a tenerlas por ahí y siempre nos vamos a tener que estar cuidando. En algunos países se ha podido erradicar la difteria, por otro lado. Y seguramente en algún que otro país se ha eliminado del calendario de vacunación por considerar que ya estaba erradicada. No sé si no tengo un ejemplo para darles, pero vieron que en los países desarrollados muchas veces aplican incluso menos vacunas que nosotros porque dejan de vacunar eh, para enfermedades que tienen controladas. Pero bueno, lo importante es que en Argentina se hace, es muy infrecuente, tenemos un buen control de la enfermedad, hay menos de un caso al año. ¿Cómo se transmite? En el contacto con lesiones cutáneas o secreciones respiratorias. Em, y la población de riesgo, por supuesto, son los no vacunados y los inmunodeprimidos. Y las edades de riesgo son en menores de 15 años y en mayores de 40 años que tienen un riesgo muy elevado de fallecimiento por la enfermedad. ¿Cómo es la virulencia? Acá algo importantísimo que tienen que saber de la virulencia de la difteria es que no todas las Corynebacterium diphtheriadae van a tener la capacidad de producir difteria. Solamente aquellas que sean portadoras de un gen tox, que tiene su origen en un bacteriófago, son las que van a producir
toxina difterica, que es la causante de la enfermedad. ¿Qué hace la toxina difterica? Es una exotoxina, o sea, la bacteria la libera. AB, que inhibe la síntesis de proteína. Las exotoxinas AB todas funcionan más o menos similar. Tienen una subunidad B que se encarga de traslocar la subunidad A al citosol, y la subunidad A es la que inhibe la síntesis de proteína. Lo importante es eso, digamos, que tenés la subunidad B que trasloca y la subunidad A que inhibe. Otra cosa muy importante es el tropismo de la enfermedad, porque esto está relacionado sobre con qué tejidos va a actuar. Tropismo sería eso, por qué células tiene afinidad, digamos. Lo vamos a ver también mucho en virus, el tropismo de los virus, que no infectan a todas las células del organismo, sino que algunas en particular. En el caso de la toxina, tiende a afectar a los miocardiocitos, las células mielínicas, las células de Schwann, por ejemplo, células del riñón en general, el epitelio faríngeo y cutáneo. Esas son las más importantes, pero tiene un tropismo por más células. La enfermedad que produce es conocida como faringitis pseudomembranosa, con una incubación de 5 días, un pródromo, o sea, aparición de los primeros síntomas de faringitis, garganta leve, disfagia, que es dolor al tragar, febrícula, que sería un aumento de la temperatura, pero por debajo del límite necesario para considerar la fiebre, y taquicardia relacionada con la fiebre. Y en niños pueden aparecer también síntomas más digestivos, náuseas, emesis son vómitos, cefalea, o sea, dolor de cabeza, y ya fiebres más elevadas. En los adultos generalmente da febrículas, no llega a dar fiebres. Y la toxina lo que produce es el exudado, que aparece después de la incubación y más o menos un día después del inicio de los síntomas. El exudado, que es esta membrana que aparece en la garganta, que tiene como un aspecto sucio, como si fuera una costra gris, es muy fibrosa, y cuando vos la retirás con una pinza, por ejemplo, la base de la lesión sangra. Eso es lo más característico de este exudado. ¿Qué puede hacer? Esta membrana se puede extender hacia vías aéreas inferiores y producir obstrucciones. Se puede extender a la laringe, se puede extender a la tráquea, a los bronquios. Y la inflamación local que se produce por las faringitis puede producir un edema muy grande. No me acuerdo si puse una foto del cuello de toro, pero es un cuello muy hinchado, digamos, que está muy edematizado. Ese edema puede comprometer la laringe y puede ser causal de disnea, o sea, de dificultad respiratoria. Podemos tener síntomas similares a los de una laringitis muy grave, con obstrucción de la vía respiratoria, que puede terminar en un fallo respiratorio. Y el alto riesgo de complicaciones está asociado a gran absorción de la toxina, digamos. Infecciones con más carga bacteriana y mayor producción de toxina van a tener más riesgo de producir complicaciones. ¿En quiénes van a tener este tipo de bacterias? En pacientes que tengan un sistema inmune que no les alcanza para controlar la reproducción de la bacteria, o sea, extremos de la vida, inmunodeprimidos. Ellos van a tener más bacterias y más toxina circulante. Y otro tema más, que ahora lo vamos a ver, es que la toxina se absorbe mucho mejor por boca que por piel. Es importante por el tema de la difteriosis, la difteria cutánea. Acá tenemos esta pseudomembrana. Y tenemos que hablar un poco de la difteria cutánea. Esa es la otra patología que produce la difteria. Puede producir lesiones en la piel que son muy inespecíficas. Puede producir lesiones similares a la psoriasis, que no sé si la han visto, la enfermedad, o si tienen algún familiar que la tiene, algún caso que conozcan. Puede producir impétigo, que es bastante difícil de distinguir del impétigo que producen otras bacterias como el Staphylococcus aureus o el Streptococcus pyogenes. Y puede producir úlceras. Y las úlceras sí tienden a ser bastante características. Ahora vamos a ver una foto. Que son úlceras que se distinguen por no curar, tardan mucho en curar, tienen una perforación central enorme, como a sacabocado, como si le hubieran sacado un pedazo de carne, y están cubiertas con una membrana grisácea, algo similar a la que se produce en la faringe. Y en el 20 a 40% de los casos tenemos también faringitis, porque claro, o empezó en la faringe y el paciente se lo llevó a la piel, o empezó en la piel y el paciente se llevó la bacteria a la faringe. Entonces, lo que puede producir la toxina a nivel de la piel es, al afectar los nervios locales, como les habíamos dicho, tenía
tropismo, digamos, afinidad por las células que producen la vaina de melina, entonces puede desmilinizar los nervios y los nervios pierden sensibilidad. Entonces puede ser una úlcera que no sea tan dolorosa como debería ser mirando su aspecto. Y por piel se absorbe muy poco. Entonces la difteria cutánea no es la que da las complicaciones generalmente. Es raro y da complicaciones más leves. La que da las complicaciones letales es la difteria, la faringitis. Tenemos esta lesión. Vieron que es bastante característica. Acá le removieron la membrana gris, se nota, y tienen esta lesión el sacabocado en el centro. ¿Y cuáles son las complicaciones? Se puede producir un cuadro agudo, de intoxicación aguda por la toxina de la bacteria, que va con postración grave, palidez, taquicardia, shock y coma por afectación del miocardio, del sistema nervioso central, que puede aparecer en los primeros 10 días del inicio de la enfermedad, digamos. En este caso es una complicación aguda, como un shock agudo que produce la toxina en grandes intoxicaciones. No son intoxicaciones, son intoxicaciones sería, o tóxico-infecciones, mejor dicho. Recuerden que intoxicación se usa para cuando vos solamente, solamente la toxina entra a tu cuerpo. Me corrijo ahí. Y después tenemos las dos principales complicaciones, que una es la miocarditis, que puede aparecer hasta 2 semanas después de que empezó el cuadro, y se asocia con algunas complicaciones que tienden a ser un poco más crónicas. Puede producir bloqueos cardíacos, o sea que el corazón no conduce bien las corrientes eléctricas. Puede producir arritmias ventriculares que pueden terminar en la muerte. Y puede dejar al paciente con insuficiencia cardíaca, que se puede cronificar. Tenemos también la acción que produce sobre el sistema nervioso, que es principalmente la desmielinización de los nervios. Entonces vamos a tener una disfunción nerviosa periférica, que va a variar mucho dependiendo de los nervios que afecte. Y eso se pueden hacer ideas. Si afecta el nervio facial, vamos a tener una parálisis facial. Si afecta al trigémino, no vamos a tener sensibilidad en las zonas inervadas. Y así todo va a depender de los nervios que afecte. Pero bueno, tienden a resolverse las desmielinizaciones generalmente. Y tenemos la insuficiencia renal, que también es una causa frecuente de muerte, que es por daño generalizado al riñón, a los glomérulos. ¿Qué les había puesto acá? El exudado faríngeo. Tenemos que tomar una muestra. ¿De dónde vamos a tomar la muestra? Con un hisopado podemos tomar la muestra del abajo de la membrana. Lo ideal sería tomar las dos muestras, un pedacito de la membrana que sacamos con una pinza y el hisopado de la base de la lesión, de la base sangrante que está por debajo de la membrana, que es donde vamos a tener mayor carga bacteriana. No hisopado de la membrana. Podemos sacar un pedazo de la membrana y usarlo como muestra, pero no hisopar la membrana en sí. Tenemos que hisopar la base de la lesión. No es refrigerable esto y tiene que ser remitido lo antes posible al laboratorio para no perder la bacteria. Se puede hacer una tinción de Gram directa y observar los bacilos. Es poco específica porque del género Corynebacterium hay muchas bacterias que son parte de la flora normal, no particularmente el Corynebacterium diphtheriae, pero sí varias otras especies del mismo género, y se puede cultivar en medios especiales, como es el medio de Loeffler o el medio de Tyndall. Podemos buscar la toxina. Ahora, ¿dónde la vamos a buscar? Y la toxina se busca en el cultivo generalmente. No hay pruebas de uso estandarizado, digamos, generalizado, que busquen la toxina en la sangre. Se busca del cultivo. ¿Qué vamos a buscar? Se puede buscar por PCR. Hoy en día está reemplazando casi todos los otros métodos la PCR, así que nosotros vamos a buscar el gen TOX en los cultivos de Clostridium diphtheriae. Y podemos hacer una prueba que se llama la prueba de ELEC modificada, que es inmunodifusión, que lo que hacen es buscar las proteínas de la bacteria, de las proteínas de la toxina. Después, en el caso de las lesiones cutáneas, nosotros lo que vamos a hacer cuando tenemos una lesión cutánea de la que sospechamos difteria como agente causal, podemos hacer o un hisopado de la lesión o una biopsia de la lesión. Pero como les había dicho antes, el tema de las
difterias cutáneas es que no producen muchas lesiones, no producen un solo tipo de lesión, producen muchas distintas, entonces va a ser distinta la toma de muestra que vamos a hacer para un impétigo, por ejemplo, a la que vamos a hacer para una úlcera. La úlcera puede llegar a biopsiarse incluso. Pero bueno, si no podemos hacer un hisopado, siempre la zona central de la lesión, abajo de la membrana, ya habiendo retirado previamente la membrana grisácea. Y tenemos que tener en cuenta que las úlceras, como todas las infecciones en la piel, tienden a ser por varios agentes infecciosos, y en este caso tiende a haber coinfección con cocos gram positivo. Y otro detalle importante es que... Con respecto a la parte clínica y el diagnóstico, el hecho de tener ese estilo de lesión en faringe, que van a ver lo de la placa que se desprende con facilidad de aspecto grisáceo, entonces vos le pasás un baja lengua o algo y la membrana esa se te desprende y empieza a sangrar. Eso, chicos, es re característico de la enfermedad. Y si les pasa, tenés que pensar enseguida en difteria. O sea, si bien es patognomónico, no podés hacer diagnóstico con eso, sí es una alta sospecha para pensar en difteria. Así que Sí, ténganlo en cuenta. Si lo leen así en un choice, en el parcial o en algo, o alguien les pregunta, membrana de aspecto grisáceo que se desprende fácilmente o fácilmente desprendible, algo así, tienen que pensar en difteria y buscar la opción donde diga Corynebacterium difteria. Nada, exactamente. eso sí, hermano. Y hay otra... ¿Alguien hizo una pregunta? Ah, pensé que alguien había hablado y se había cruzado. Otra cosa que les quería decir, importante, si vos tenés una lesión cutánea, ¿qué tenés que hacer? También hacer un hisopado de faringe. Por las dudas, porque vieron que hay coinfección en un 20-40% de los casos, entonces la buscamos en los dos lados. Pero bueno, cuando tenemos solamente faringia, sacamos la muestra de la faringe. Y la prevención, por supuesto, el aislamiento de los casos sospechosos, porque se puede contagiar, y aislamiento de los casos confirmados hasta finalizado el tratamiento. El reporte de los casos y el tratamiento oportuno. Recuerden que el tratamiento es una medida de prevención. Los pacientes no tratados siguen contagiando. Entonces, para muchas de estas bacterias que pueden producir brotes epidemiológicos, para mí debe considerarse. Y tenemos las vacunas, que las vacunas en realidad vamos a repasar lo que ya vimos porque son las mismas. Siempre el toxoide diftérico está asociado al toxoide tetánico en todas las formulaciones. Así que van medio hermanadas. Se da en la quíntuple pentavalente, los 2, 4 y 6 meses, con refuerzo a los 15 y 18 meses. Hay que hacer mucho hincapié en esto porque es muy preguntable. Al ingreso escolar, o sea, 5 o 6 años, con la triple bacteriana celular. A los 11 años, la triple bacteriana acelular. Y el refuerzo cada 10 años con la doble bacteriana acelular en adultos. Las embarazadas, a partir de las 20 semanas o el quinto mes. Y en el personal de salud, esto es importante, se tiene que aplicar si es un personal de salud pediátrico, por ejemplo, que atienda a menores de 12 meses, por el riesgo de afectar de portar la enfermedad e infectar a los menores. Van a ver después que los pediatras se someten a bastantes vacunaciones. En este caso también está recomendada esta vacuna, que aparte los protege contra la Bordetella pertussis, que es una enfermedad que ahora la va a explicar Agus, muy peligrosa, que produce brotes y puede producir, y tiene alta letalidad en niños menores, en lactantes. Entonces, bueno, Sí. que sepan que el personal de salud pediátrico también se vacuna. Sí, chicos, y eso lo Nada tienen que más. saber así. Y esta es una de las preguntas como complicadas, porque a veces te preguntan, ¿y cuándo tenés que poner la vacuna contra el tétano? Y vos decís, bueno, te vas para la doble. No, tenés que arrancar de la penta. Entonces, cuando la Exactamente. nombren, siempre arranquen de la penta. Y como lo piola de vacuna, lo que está bueno es que va de más a menos, porque el recién nacido es una gelatina, o sea, no tiene sistema inmune eficaz, ¿viste? Entonces le tenés que dar mucha vacuna. Siempre la vacuna va a partir de la que cubre más a la que cubre menos. Entonces tenés la quíntuple, de la quíntuple pasás a la cuádruple, después de la triple pasás de celular a celular y después te vas a la doble. Si te haces ese caminito en tu cabeza y después te acordás los meses o las edades de aplicación, no te olvidas nunca. Y ahí algo que mencionaste en el chat, Agus, que está bueno,
esto que les decía, que muchas veces los países desarrollados tienden a tener incluso menos población inmunizada que países en vía de desarrollo como Argentina, porque Mm. tienen muchas enfermedades controladas. Y ahí mencionabas, por ejemplo, que hay muchos que ya no vacunan contra TBC. Y ahora Sí, eso les está jugando en contra porque con la globalización hay un movimiento de personas infernal. Y hay sí, mucha con el gente tema que de, entra sin claro, con el controles. tema de guerras y eso también. Exactamente. Y hay mucho desde, bueno, después si les gusta historia y todo, por el estrecho de Gibraltar que pasan de Marruecos a España. Entonces en el sur de España están teniendo brote de algunas enfermedades que creían erradicadas, que sí estaban erradicadas, pero donde vinieron personas con toda su carga social y con sus enfermedades también están teniendo brotes. Por eso Mm. le digo, en el libro sí sale lo de que en Europa Occidental ya no se vacunaba con BCG, pero habría que ver alguna revisión nueva si cambió eso o no, porque el último año ha habido mucho movimiento. Y para la difteria se debe seguir vacunando porque siempre va asociada a la del tétano si Sí, ellos le nada, aplican esa a la del siempre, tétano. Sí, esa sí. no se debe haber eliminado de ningún esquema de vacunación, no Ujú. que yo No, sepa la en de principio. BCG tendrían que ver la de tuberculosis. Igual, eso no se lo van a preguntar ahora. Nada, nada, obvio, es una curiosidad. Está buenísimo porque es un dato que suma a la parte, creo que la mejor parte de micro, que es la parte del control epidemiológico, porque nada, con buenos esquemas de vacunación, accesibilidad a a los tratamientos y todo, se bajan un montón de enfermedades. Por ejemplo, acá en Argentina, hace 2 años atrás, se quitó del esquema nacional de una vacuna que era contra la polio, porque hay bajísimas tasas de polio acá en el país. Entonces ya no se tienen que dar las gotitas que antes se daban. Ahora directamente se da la intramuscular y nada más. Pero eso es porque se logran buenas tasas de control de enfermedades y con muy pocos pacientes. Nada, son datos que están buenos porque hacen a la parte práctica de la medicina y lo que es todos los bichos. Acá preguntan sobre la vacuna cuádruple si no entraría en el calendario de vacunación. Se da la quíntuple para Se el da la quíntuple. refuerzo. Sí. Sí, pero bueno, puede ser que en algún lugar, yo me acuerdo que cuando se hizo se empezó a hacer la recomendación de la quíntuple, había lugares donde la quíntuple todavía no llegaba o no tenían las dosis Sí. adecuadas y A seguían ver, dando la chicos, si cuádruple. vamos, Pero si se da la vamos a lo quíntuple. fino, existe la sextuple también. Claro. Acá no se aplica. Lo Eh, mejor sería ya aplicar la sextuple, pero bueno, no está como estandarizado para todos. Ya la quíntuple un montón, porque veo esquemas de personas que vienen de Paraguay o de Bolivia o demás, y son mucho menores los esquemas, cubren mucho menos enfermedades su esquema de vacunación. Acá dentro de todo es bastante completo, en eso Argentina se maneja. y bueno, y estas son las que tienen que saber, principalmente, de las vacunas. ¿Y tienen alguna pregunta? Además, así ya pasamos a, si no, ya pasamos a las bacterias que tiene que dar AU. Sí, yo tenía un par de dudas, o sea, eso de la quíntuple o penta, iba a preguntar justo. Sí. No, o sea, ¿eso de qué varía? ¿De cuál tengas disponible en el momento? O porque la única diferencia que tiene es que tenga el para la hepatitis B o no. Que tenés que seguir lo que dice el calendario de vacunación. Si el calendario de vacunación recomienda la quíntuple, decí la quíntuple. Eso para el oficio del estudiante, digamos. Vos tenés que responder eso. La recomendación es la quíntuple, 2, 4, 6 meses y el refuerzo a los 15, 18 meses. Después en la práctica, bueno, puede ser, ahora ya creo que está 2-4-12, bastante. Emma, 2-4-12. 2-4-12 y el refuerzo 15-18 y a los 5. Son 5 Eh, veces que se pone. 2, 4, 6 me parece, ¿eh? Si no, chequeamos. Lo busqué en pediatría la otra vez y lo tenía como 2-4 y tengo una guía de A Nación ver. que salía a los 12 meses, también hay que colocar la penta. Se los La coloqué penta también en la... en el módulo aparece 2, 4 y 6, me parece, ¿eh? 2, 4 y Y 6, ¿eh? Sí. 2, 4, Este, 6 y con refuerzo Será. sí. Bueno, por la duda le mando el archivo de un calendario de Nación donde sale 12. eh, qué raro. Sí, a mí también me había hecho ruido, pero bueno, por la duda, si Igual, no yo diría pregunten, hacer caso al al Igual, módulo módulo de no, principalmente. micro. el Sí, módulo Sí. no. sí. ¿Eh? Lo correcto sería poner lo que está en el módulo, ¿o no? Sí, igual si vos buscas en la página, digo porque acabo de chequear, digamos, en la página buscas Calendario Nacional de Vacunación, te sale la página del Ministerio de Salud y eso, el calendario que aparece ahí recomienda el refuerzo a los 15-18 y es 2, 4, 6. Sí, por eso, Así que a mí tienen también me fuente. hizo ruido cuando lo leí,
pero este es de. Sí, qué raro, capaz que es alguna Este es del recomendación. Ministerio de ¿Sí? Argentina, así que después le mando el archivo, chicos, al grupo. Quédense con lo que dice la cátedra. Pero si en Ajá, o si no, pregúntenlo en las comisiones. A mí me hizo claro. ruido y yo cuando estudié para pediatría ahora me la estudié como a los 12 meses también. Ah, Ni me la preguntaron, pero bueno, si le hace ruido o algo, ténganlo. Pues a mí me hizo ruido en el momento que lo leí. dale, Te después digo está porque bueno para este es averiguarlo. del 2023, una guía o sea, una imagen que subieron. Está bueno porque lo podés tener en el consultorio. Ajá, capaz que es algo nuevo, van a hacer un cambio. Por eso, habría que ver. Mm, Bueno, pues por ahora esta, porque están cursando Sí. ahora, pero bueno, está bueno para averiguarlo. Después mandá Les eso, así lo mando y chequeamos. sí, y Dale, lo pregunto después allá en el hospital también cuando vaya. perfecto. ¿Alguna otra duda? Es importante saber las vacunas que se aplican en el porperio. Sí. Vos decís por la... Mira, se las voy a sacar, para que no se enrieden, se las voy a sacar del resumen final. No, yo Pero, te preguntaba porque justo me puse a mirar en la página de Nación y te aparecía, viste, por grupos etarios y qué sé yo, y te aparecía como en el porperio. Te ponía la Sí, triple viral también. Se sí. aplicaba. claro, sí, si no La está... La triple antigripal. viral es... Si no está completo el esquema de vacunación, ¿no? Sí. Es Claro, pero... doble adulto, o sea, sí, la difteria tétanos, completar esquemas si faltase de triple viral y después la antigripal le tienen que poner. Claro, el tema es que el tema de las completar esquemas, no sé si les harán preguntas sobre qué pasa si no tiene el esquema completo. Puede ser igual, ¿eh? No, chicos, eso no se lo Generalmente van, te es toman el más de esquema enfermería. básico. Sí, eso de las que se manejan re bien con todos los esquemas son las enfermeras. Claro. Re manejan con los esquemas. A ustedes los que les pueden llegar a preguntar, sí, los que les van a preguntar es el esquema básico, digamos. Después hay detallitos como este, que de no ser cumplido no se debe reiniciar, sino que se debe completar, que como dice Agus, es muy de enfermería, que ellos son las expertas de cómo corregir los esquemas de vacunación. Pero lo Ah, importante es... es importante que le pueden preguntar lo de rotavirus, ese sí, manéjenlo. mm, Pero bueno, eso lo vamos a ver bien cuando veamos virus. Pero ahora apréndanse las vacunas que se ponen por mes y con qué están hechas las bacterianas y con eso ya están. exactamente. Eh, ¿Alguna otra duda más? Yo ayer me olvidé de preguntarte de Shigella que habías dado, ¿cuál sería el Ujú. modelo de infección? Porque yo lo pensaría como tipo, sí, la toxina Giga, tóxico infección, pero también invade, entonces no sé, tipo, ¿sería tóxico invasión? Tóxico invasión, es mixto. Es Es re mixto. mixto porque te Sí. produce la diarrea sanguinolenta, que es re invasiva, y a la vez produce daño por toxina Giga, que es re tóxico. Para mí es mixto, porque hace invasión en la Ujú. mucosa intestinal. Sí, e invade un poco la mucosa. Lo más importante, sí o sí, tienen que saber de eso, va a ser la parte de la toxina. Porque todo Ujú. el resto de, bueno, la afección de plaqueta, la afección renal, bueno, de vaso sanguíneo y todo, es dado por la toxina y la respuesta inmune del huésped, a grandes rasgos. Claro. Después también puede ser al comienzo una diarrea sanguinolenta por afección del epitelio, con destrucción, pero después por producto de todo lo que genera la toxina, el daño a nivel epitelial y todo, termina dando una diarrea osmótica también. O sea, te puede dar Eh, los dos tipos de diarrea, eso es lo que tiene. Iba a decir eso porque el otro día se lo pregunté al profe, Sí, porque creo, es más, creo que lo habían puesto en el grupo. Y lo que me dijo el profe fue que, el profe Cabrera, fue que Shigella hace solamente invasión, pero se considera tóxico invasión cuando es Shigella y disentería, porque es la única que hace toxina Shiga. El resto son invasivas nomás. claro. Esa es Pero la solamente eso. característica Ah, de la giga, que tiene la toxina giga, que la toxina es la que te genera todo el daño sistémico, y dentro de ese daño sistémico tenés afección de plaqueta, un montón de cosas, y también te termina alterando el manejo de líquidos a nivel del epitelio del intestino, y hace de que termine absorbiendo menos agua. Al absorber menos agua, queda más agua ahí en la luz intestinal y se elimina todo por diarrea, te da diarrea acuosa, ¿entendés? Al y, comienzo va a ser diarrea sanguinolenta y después se puede transformar en una diarrea acuosa. y se acuerdan que ayer lo hablábamos, como esto que decías vos, perdón, no vi tu nombre.
pero ¿se acuerdan que ayer hablamos que el daño a la pared intestinal, el daño inicial, digo, antes del síndrome urémico hemolítico, lo produce tanto la invasión de la bacteria como la toxina? La toxina también mataba enterocitos. O sea, en este caso sí es una diarrea sanguinolenta tóxico-invasiva. Y es verdad que el resto de las diarreas sanguinolentas tienden a ser más invasivas propiamente dicho. Eso incluso sin tener en cuenta el yu, que es completamente tóxico, digamos. Miren, chicos, después les voy a mandar les mando un paper que me hicieron leer ahora en pediatría del síndrome urémico hemolítico, donde aparece la fisiopatología, y está re bueno porque, nada, en una carilla te explica bien la fisiopato y toda la función de la toxina y cómo genera la lesión de las células y demás. Quiero que lo lean nomás, pero para que le termine de cerrar la función, cómo pasa todo con la toxina. Y ahí lo van a terminar de entender bien al síndrome urémico hemolítico. Y ese es re importante que lo sepan porque acá en la región tenemos unas tasas re altas. Ujú. Las más altas del país, me parece. La más alta del país y a nivel sudamericano está peleándole el palo a todo, así que es una enfermedad como muy de acá de la región. ¿Eso qué implica? O sea, ¿qué implica el hecho de que, o a qué se debe, ahí está, a qué se debe que esa enfermedad sea muy prevalente en la región? Bueno, la triada ecológica, eso es clásico. Primero, que tenés un medio propicio para el desarrollo de las bacterias. Segundo, que tenés la cepa de bacterias que son las productoras de la toxina, o sea, tenés un ambiente propicio, tenés la bacteria. Después tenés malas medidas higiénico-dietéticas. Entonces, mucha contaminación de alimentos porque no se lavan las manos, porque no tenés buena disposición de excretas, ¿entendés? Hay como muchas cosas sobre las que se trabaja y se aborda para disminuir las infecciones. Pero bueno, es eso. Tener un medio donde puede vivir y crecer la bacteria, tener la bacteria patógena, la variante esa que genera la toxina, y tenés huésped que a veces no te lavan bien no se lavan bien las manos antes de comer, no cocinan bien los alimentos, el consumo de carne picada, así carne rojita o hamburguesas rojitas, viste, que la ven como que sangran y le gustan, y bueno, hay que cocer bien la carne. Va más por ahí el tema de la prevalencia de esa enfermedad acá en la región. Esa y otras más que podamos ver con parásitos. Pero es lo mismo, porque cocinan malas carnes, no se lavan bien y demás. No sé si se entendió. Sí, sí, gracias. Bueno, ¿arrancás vos, Abu? Sí, ahora pongo acá para... Siempre me olvido cómo tengo que convertir, ¿no? Ahí se ve. Está arrancando. Dice que empezaste la función de compartir pantalla, pero... Ahí está. Era yo el problema. Bueno, si va re lenta mi compu. Por eso te dije cuando me estaba por conectar que me iba a demorar, por ahora se traba, vuelve. Hay que tener paciencia. Como te lo hubiera mandado así de última, lo convertías vos y lo íbamos pasando. Bueno, ahí se ve. Sí, ahí se ve perfecto. Bueno, arranco con Moraxella catarrhalis. Que si agarran el Murray, la verdad no parece tanto de Moraxella. Y de Moraxella lo importante, bueno, ahora lo vamos a ir describiendo, es principalmente los que le dejo acá, lo que considero que es importante ahora a esta altura de la carrera. Después, más adelante, van a ver una que otra cosa más, pero no se profundiza mucho más que esto. Bueno, Moraxella. Ahí está. Moraxella Ay, Dios. Bueno, la Moraxella catarrhalis, antes se denominaba Branhamela catarrhalis. Nada, son nombres que quedaron en desuso. Ahora se usa el de Moraxella. En cuanto a la morfología, lo importante es que es un gran negativo
con un metabolismo aeróbico, es oxidasa positivo y la agrupación es en diplococos. Eso sí considero que es importante que se lo sepan porque es parte estructural y también nos sirve para el diagnóstico. En cuanto la disposición de estos diplococos gram negativos hace que se parezcan, se asemejan muchas a las neiserias. Pero bueno, se pueden distinguir de las neiserias por las pruebas bioquímicas que se hacen de rutina, después de una vez obtenida la muestra y hacer el aislamiento con el cultivo de los mismos. Pero nada, tengan en cuenta eso, que si la ven ahí en la morfología, tienen que describirla como un gran negativo dispuesto en diplos. Después tenemos la estructura antigénica. Lo importante es que va a presentar una cápsula. Si presenta una cápsula, siempre tienen que tener en cuenta de que va a dificultar la fagocitosis por parte del sistema inmune, entonces le va a servir para esquivar la respuesta del sistema inmune. Después la presencia de los lipooligosacáridos, el péptido glicano, y después unas proteínas de membrana externa como la COP-B, la proteína CD, la proteína E y demás. Después la presencia de los pil y las fimbrias que le sirven para la adhesión a los tejidos, y después tienen proteínas reguladoras del hierro, porque bueno, en su metabolismo también requiere hierro. Después, otra característica relevante de Moraxella es que es de crecimiento rápido. En 1 o 2 días de obtenida la muestra y haciendo el cultivo bien, vas a poder recuperar, formar las colonias para hacerles todas las pruebas bioquímicas. Y requiere medios comunes como es un agar sangre, un agar chocolate, no, nada más complejo que eso. Y en cuanto a la forma de las colonias, van a tener un aspecto redondeado, opaco y de color grisáceo. Después, el mecanismo de transmisión principalmente va a ser por contacto directo con secreciones respiratorias, y después también estar en un tiempo muy prolongado y en contacto próximo de una persona infectada con otra. Por ejemplo, una madre que esté colonizada o que esté enferma, que esté con el hijo en brazo muchísimo tiempo. Aunque no le tose en la cara ni nada, también tiene un mayor riesgo de transmitirle la infección. Después se va diseminando, una vez que alcanza la vía aérea superior, se va diseminando por contigüidad, y generalmente da la afección así, son de muchos días de evolución, desde la inoculación hasta alcanzar la parte baja del sistema respiratorio. O sea, para pasar de una vía aérea superior a una vía aérea inferior. Después tenemos la epidemiología y la patología. Lo importante es que va a afectar a toda la población, pero la presentación clínica es más frecuente en los niños. O sea, puede infectar a toda la población, pero va a enfermar principalmente a los niños. Y ahí lo importante, el dato epidemiológico, que el 75, o sea, 3 de cada 10 niños en el transcurso de su vida padeció alguna infección por Moraxella. Y es mucho más frecuente durante el invierno, por ejemplo, porque están en espacios más cerrados, con mala ventilación, no se agregan bien y el contacto es más próximo. Bueno, en estos casos, en los niños también lo importante es que muchas veces se da más en los niños que asisten a guarderías, que van a jardines, que tienen hermanos más grandes, pues los hermanos más grandes a veces tienen un mejor sistema inmune, se infectan pero no se enferman, entonces como no están enfermos parece que están sanos, van, comparten con el hermanito todo, o con el bebé, y ahí es donde lo infectan, y el bebé sí se infecta y se enferma. En cuanto a la enfermedad, vamos a tener que va a ser principalmente en el tracto respiratorio. También pueden dar otitis y neumonía. Después, en los casos de pacientes con EPOC, esto ya hablando más de, no tanto en pediátrico, más en personas de, por ejemplo, adultos mayores, le va a generar exacerbaciones, o sea, le va a generar una nueva crisis de sus episodios de EPOC. En cuanto a las neumonías, también va a ser un mayor riesgo para los extremos de la vida, o sea, los recién nacidos y en edad avanzada, y también en aquellos que estén internados dentro de los hospitales. Después puede dar conjuntivitis, queratoconjuntivitis. Eso es importante porque si se acuerdan de neiserias, las neiserias también, por ejemplo, gonorreae, le podía dar una conjuntivitis y una queratoconjuntivitis. Ustedes le hacen un hisopado
y después la cultivan y van a ver diplococos gram negativo igual que en este caso. Entonces es importante que las dos las tengan siempre en cuenta porque son parecidas y dan enfermedades parecidas también. Y nada, la colonización nasofaringea aumenta el riesgo en los niños de padecer otitis media aguda, que son las OMA. Que bueno, ahí le puse una imagen como para que les quede grabado con imagen lo que nosotros hacemos con el otoscopio para buscar la OMA, que sería este de acá. Y después, bueno, ahí una maniobra que se hace para los chicos que están ahí con cuadros de tos que podrían ser neumonía. Como para que le quede principalmente estas dos enfermedades, lo que tienen que acordarse. Puede darle neumonías y puede darle otitis media. Después tenemos las pruebas bioquímicas, que esto ya va a ser para la tipificación de la bacteria, una vez obtenida la muestra y procesada. Vamos a tener que es catalasa positivo, va a tener fermentación en glucosa, después va a presentar la beta-lactamasa. Esto es importante que sepan que tiene beta-lactamasa porque va a ser que este es un germen problema para el tratamiento antibiótico, porque la beta-lactamasa no nos deja utilizar varios fármacos. Pero lo importante acá es que se acuerden que es catalasa positivo y tiene beta-lactamasa positivo. Después tienen las pruebas bioquímicas, que ahí vas a tener los métodos serológicos que van a detectar a los antígenos, y después se pueden también buscar un anticuerpo por métodos de estudio por fluorescencia, conjugación en látex, ELISA o demás, y después, bueno, la vieja confiable que es la detección del genoma por medio de la PCR. Y después, otra característica que me interesaba que conocieran era que lo mismo, o sea, lo de antes, recuérdenla, que crece rápido, no requiere medios enriquecidos, con un agar sangre anda bien, y la forma de las colonias que más o menos ayuda como para ir guiando al bioquímico que va a realizar ahí la tipificación. Ese es seguro ahora ustedes que están con toda la bacteria encima, con pato, con fisio, en un estado ahí de pseudodemencia. Así que vamos a meterle pilas y terminamos rápido. ¿Tienen alguna consulta sobre Moraxella? A ver qué legal. Yo siempre tengo la duda de si puede hacer meningitis o no, no sé, porque me parece que en algún lugar de mi cerebro... Mira, es rarísimo. Es muy, muy raro que tenga meningitis, porque principalmente es por contigüidad, o sea, va como desde arriba, ponerle que esta fuera la vía aérea superior, va todo próximo, va bajando, bajando, bajando. La otitis media después cuando vean, va a ser principalmente porque te coloniza acá, ponele lo que es faringe, después se te empieza la secreción, viste que tenés un conducto que te comunica el oído con lo que sería la cavidad bucal. Bueno, la bacteria en sí lo que hace es como un remanente líquido que se te pasa por el conducto de Steno. Sí, creo que era el de Steno. No, la trompa de Eustaquio, perdón. Alcanza el oído y una vez que alcanza el oído, ese material purulento, de nada, te lo inflama y te lo infecta ahí. Pero es principalmente por contigüidad. Para poder darte una meningitis debería poder pasar a sangre, de sangre pasar la membrana, la barrera hematoencefálica y ahí alcanzar al encéfalo y las meninges. Para mí, no te lo puedo descartar que ninguna Moraxella te lo va a generar, pero es rarísimo. Y no te lo va a preguntar nadie acá. Es muy raro, no es un agente frecuente de meningitis. Gracias. O sea, principalmente quédate con eso, con enfermedades de vía aérea superior, complicaciones, otitis media y neumonía. Y con eso estás bien. ¿Alguna pregunta más de Moraxella, chicos? A ver que veo el chat. Sí, ahí está bien lo que le puso Emma de la beta-lactamasa. Le confían resistencia al beta-lactámico, entonces no se usan los beta-lactámicos. Tenés que rotar de grupo y usar otro antibiótico. ¿Algo más o avanzamos a hemófilos, chicos? Bueno. Seguimos con hemófilo influenzae. Lo importante acá es que este es un patógeno respiratorio que principalmente va a
afectar la vía aérea superior, la mayoría de los casos va a ser solamente en la vía aérea superior, y la presentación es variable, tenemos desde pacientes que van a estar asintomáticos hasta algunos que van a desarrollar neumonía, empiema, alguna bacteremia, y a esta sí, cuando te genera la bacteremia corre riesgo de desarrollar meningitis. Y nada, antes de la aplicación sistemática de la vacunación, era el principal agente de meningitis acá en el continente. Y como Nemo, para que se acuerden, Aemo significa sangre y Filus es amante. Entonces, esta va a ser como un amante de la sangre. Si se acuerdan con amante de la sangre, piensen, ah, bueno, listo, me da un foco respiratorio. Si es amante de la sangre, me puede dar una bacteremia. Si me da una bacteremia, puede ir a cualquier lado, pero acá me importa saber que me va al sistema nervioso central, me da meningitis. Se lo pongo como para que se haga una cascadita de 3, 4 palabras para que se acuerden las principales enfermedades que va a dar. En cuanto a las características, vamos a tener que es un cocobacilo pequeño, es inmóvil, es gram negativo, no esporulado, con un metabolismo aeróbico o anaeróbico facultativo, y es catalasa positivo, pero solo fermenta la glucosa. Tiene la catalasa, pero esta bacteria no produce hemólisis en sí. Después, lo importante acá es que requiere los factores 10 que elimina y el factor 5 que es el NAT para el crecimiento. Y requiere que los dos estén juntos, tanto el 5 como el 10. Y después crecen en unas colonias de aspecto mucoide, que eso, bueno, es más del bioquímico, pero es como característico esto, que son medias mucoides y con halos chicos. Y es un parásito estricto del ser humano, o sea, es una enfermedad principalmente de reservorio humano. Y vamos a tener personas asintomáticas que van a ser las portadoras y lo van a aportar en la vía aérea superior. En cuanto acá, como tiene cápsula, y en función de la cápsula y la estructura, se va a clasificar. Lo importante es que se puede clasificar en 5 tipos, que tenemos la A, la B, la C, la D y la F, que la cápsula está constituida por los polisacáridos y un fosfodiéster. Y acá en la región, la tipo B, o sea, hemófilo influenza de tipo B, es la más frecuente, y es contra la que está diseñada la vacunación. Después, en cuanto a la estructura antigénica, tenemos que va a ser de polisacáridos capsulares, tenemos el lipoligosacárido, que está presente en todas las gram negativas, que es lo que le decía el otro día, es gram negativo, entonces tiene lipopolisacárido. Si tiene lipopolisacárido, tiene una endotoxina. Eso es importante cuando hagan el abordaje, porque si ustedes agarran y le dan un bactericida, y así en burdo, le dan un bactericida, revientan a toda la bacteria a la vez, se van a liberar muchísima endotoxina. Entonces eso va a generar complicaciones. Ténganlo siempre en cuenta, una bacteria gram negativa tiene endotoxina, entonces se tiene que tratar con un manejo cuidadoso. Después tenemos la proteína de las membranas externas, después tiene la presencia de los pilos y las fibras, que obviamente le va a servir para la adhesión, y lo importante es que no presenta cilio. Al no presentar cilio, no es móvil. Y lo que sí tiene es la IgA proteasa. Entonces, como va colonizando la parte del epitelio de la vía aérea, y en el epitelio de la vía aérea se secreta IgA, tiene que tener la IgA proteasa para poderla irla eliminando, así evita su destrucción por parte del sistema inmune. A ver. Lo mío del LPS, sí. Aus, con respecto al tratamiento que decís esto de no darle un bactericida, Sí. ¿en este caso se les da un bacteriostático o igual bactericida, pero en menos? Podés dar un bactericida a una dosis no tan alta, entonces vos vas controlando. La idea no es erradicar todo de una, ¿entendés? Algunos sí le hacen asociaciones a un bacteriostático con un bactericida para inhibir el crecimiento e irlas destruyendo, pero eso no importa ahora. Lo importante es que se acuerden la presencia Del lipopolisacárido. del lipopolisacárido. Está. Y nada, lo de la catalasa, que es importante, que en este caso no va a producir hemólisis, como vimos en otras bacterias.
De una, gracias. Y sí, acuérdense lo de la IgA proteasa, que eso sí está bueno porque es algo de esta bacteria que le va facilitando el pasaje por la vía aérea para alcanzar de la vía aérea superior a la vía aérea inferior y darte la neumonía y todo eso. Y en cuanto a la patogenia e inmunidad, entonces va a ser eso, la adhesión, la reproducción en la vía aérea superior. El tipo B acá en la región, el más frecuente, el 95% de las enfermedades son causadas por la cepa tipo B cuando se tipifica. Y los anticuerpos se van a adquirir principalmente a los 2 o 5 años. Entonces, te habla de que hay una, que se desarrollan a los 2 o 5 años, te habla de la maduración del sistema inmune. Por eso generalmente tenemos casos de chicos de 9, 10 años que van a la escuela, tienen buen sistema inmune, tienen anticuerpos, están infectados pero no están enfermos. Y esos son los portadores, van, juegan con el hermanito, con el bebé, lo infectan, el bebé como no tiene un sistema inmune suficientemente desarrollado, se infecta y se enferma. Y ahí más o menos arman cómo se generan las infecciones. Y es re frecuente esto, re frecuente, lo van a vivir viendo después en los consultorios. Y nada, que hasta los 6 meses de vida puede presentar anticuerpos protectores de la madre en sangre, que es porque, bueno, se los pasó, que son los IgG, acuérdense. Y después, en cuanto a la clínica, vamos a tener enfermedades no invasivas y las enfermedades invasivas. Dentro de esto tenemos que las enfermedades no invasivas principalmente va a ser, como en el caso anterior, lo de la otitis media, conjuntivitis, sinusitis, bronquitis. En este caso puede afectar la vía genital, entonces puede dar una epididimitis o una infección del tracto urinario. Perdón, la vía urinaria. Entonces te puede dar una epididimitis o una infección urinaria. Y que en este caso las enfermedades no invasivas principalmente son producidas por cepas no encapsuladas, porque acuérdense que si tienen cápsula, evitan mucho más fácilmente la respuesta inmune y te genera más complicaciones. Por eso se deja más para las encapsuladas, como la hemofilosis tipo B, las enfermedades invasivas, que en ese caso sí, acá podemos tener meningitis, septicemia, una neumonía con empiema, puede darte una artritis, una epiliotitis, una celulitis, alguna pericarditis, la presentación de absceso y osteomielitis. Acuérdense, es una bacteria que va a estar en sangre, entonces puede ir para todos lados. El foco importante a acordarse es meninge. Entonces te puede dar una meningitis, una septicemia con meningitis. Después de las manifestaciones, la afección clínica, vean que de todas las que vimos antes, o sea, toda esta columna de acá, principalmente se va a presentar con meningitis, un 65% de los casos. Y en el resto te puede dar una neumonía, una epiliotitis y demás. Y acá, bueno, le dejé esa del costadito porque siempre nosotros lo nombramos como afecta vía aérea superior, afecta vía aérea inferior. Bueno, si afecta vía aérea superior, queremos decir que puede afectar cavidad nasal, faringe, laringe y de vía inferior, de tráquea para abajo. Que acá abarcaría vía aérea inferior, obviamente neumonía. Y acá unas características clínicas, no es importante que se las sepan ya ahora, pero sí se las coloco como para que las lean por si le colocan en algún caso de ahora de bacterias o algo. eh, Presentaciones clínicas, no sé, niño de 2 años que presenta rigidez en la nuca, con garganta irritada, bueno, vengan acá, lo revisen, lo chumen y le sirva como para ir viendo. Y le haga ruido para el día de mañana cuando hagan semio y todo. En cuanto a la hemófilos tipo B, tenemos lo de la toma de muestra, y en este caso podemos tener varias. Lo del esputo, el líquido cefalorraquídeo, un hisopado faríngeo, un hemocultivo, el exudado uretral si sospechamos de afección en vía urinaria. Se pueden después hacer la recolección de las secreciones en las lesiones genitales, el hisopado conjuntival cuando está con la conjuntivitis, y el aspirado de secreción en el oído medio. Que eso generalmente lo hace un especialista, no creo que lo hagamos nosotros, generalmente lo hace el otorrino. Pero bueno, no sé si alguno quiere decir cómo se hace la recolección de esputo o de un hisopado faríngeo, estaría genial, así nos sirve a todos como para repasar también la obtención de muestra. Em, lo del esputo es, se toma la primera expectoración de la mañana en ayunos, después de higienizarse la boca, y creo que se pueden hacer gárgaras con
ver con qué era. Me sale con bicarbonato, no era bicarbonato, era con agua oxigenada. Ahí va. Se Entonces, toma la, importante, se, bien. to- se toma la muestra en un frasco estéril, se puede toser y tiene que ser una muestra representativa. O sea, no tiene que tener saliva, ni moco de la nariz, ni nada. Ujú. Y Sí, sirve, ¿y cómo le diríamos al paciente que tiene que expectorar? Porque él capaz no sabe qué es expectorar, o es chiquito. eh, la verdad no sé cómo se diría. Me Que, mataste. que largue un buen pollo. Con eso no se olvida nunca. Entonces, bien profundo, le hace con todo y después que salga. Y en lo posible que no escupa, que no largue saliva ni nada. Y es importante que le apunte bien al frasco y que al momento, si él tiene el frasco o lo tiene otra persona, que nunca se toque la parte de adentro del frasco. Solo la tapa y la parte de afuera. Y en lo posible con guantes. Genial. ¿Alguien quiere decir del hisopado faríngeo o el exudado uretral, cómo tomarlo? Es más que nada para que lo vayan practicando ahora, porque eso después, cuando tengan alguna parte oral, se pregunta de cómo toman la muestra, cómo harían, cómo se lo explican al paciente. Entonces, para mí es mejor que lo practiquen ahora, así después ya lo tienen recalado. Puede ser un punto a desarrollar en el parcial, una toma de muestra. También. Los dientes, los labios, la lengua y también los carrillos, que es la parte de adentro de los cachetes. Ninguna de esas partes tienen que tocar. Bien. Y el paladar tampoco, obvio. Sí, sí. Ujú. Ujú. ¿Y qué haces con el liceo? Puede ser. ¿Lo dejas ahí cuánto tiempo? ¿O lo mandás a procesar o qué haces con eso? Ujú. Sí, sí, puede ser un estudio. Sí. Ujú. Bien. Cuando digan eso, siempre arranquen, está bueno el módulo en eso. En este caso no, pero sería la decisión de la toma de muestra. Es importante porque parece una pavada, pero es re difícil decir, bueno, sí, le voy a hacer la toma de muestra. ¿Por qué? Porque presenta esto, esto. O el exudado. Bueno, sí, tiene un exudado. Genial. ¿Dónde está? Por ejemplo, me dice enviar en faringe. Ah, bueno, entonces sí, ahí le voy a hacer un hisopado faringe. Listo, tengo la decisión de la toma de muestra. Después toda la práctica. Y siempre, siempre cuando lo digan, piense que ustedes se lo van a explicar a nosotros también, ¿no? Se lo tenemos que explicar a personas que no tienen por qué saber cómo se hace un estudio. Entonces tenés que ser lo más clara posible y darle todas las recomendaciones para que salga lo mejor posible ese estudio. Y siempre hablándolo con el paciente. O sea, pensarlo así, como cómo vos se lo explicarías a alguien, ¿entendés? Bueno, eso en cuanto a la toma de muestra de hemófilos. Después le dejé esta cascadita que está buena, pero bueno, lo más importante que quiero que se queden es lo de la decisión de la toma de muestra. Siempre, siempre, por eso es pregunta también de final, ante sospecha de una meningitis, si ustedes van a hacer una punción, o sea, una PL, una punción lumbar, siempre, siempre una punción lumbar la tiene que acompañar un hemocultivo, porque para alcanzar la meninge, muchas de los agentes tuvieron que pasar por sangre. Y lo que tiene de bueno en sangre es mucho más fácil hacer el estudio, o sea, obtener la muestra es mucho más fácil, es más accesible y generalmente si hubo mayor cantidad si hay bacterias en meninge que viajaron por sangre, va a haber mucho más bacterias circulando en sangre que en las meninges, entonces es más posible rescatarlas. Y eso es lo más importante que quiero que se queden con esto. Y después, bueno, algunas pruebas bioquímicas como la producción de indol,
lo de la actividad de la ureasa, que fermenta glucosa, que no genera hemólisis, pese a ser catalasa positivo. Y con eso creo que están. Y después, bueno, lo de la característica para la identificación, que necesita ambos factores a la vez, tanto el 10 como el 5, y que necesita una gran tensión de dióxido de carbono para su crecimiento, por su tipo de metabolismo que era anaerobio o anaeróbico facultativo. Después del hemófilo, acá le coloqué la imagen como para que les quede nuevo, lo de la tinción de Gran y cómo se ve cuando se siembra en el agar chocolate. Se puede ver así. Y acá lo importante lo de la prevención, que va a ser principalmente por la vacunación, que va a ser de vacunas conjugadas, que va a presentar una proteína transportadora que tiene como carrier, que se va a conjugar con el polisacárido capsular, y que provocan una importante respuesta de las células T helper. Entonces va a dejar memoria, eso es lo importante. Y que, bueno, acá lo de la penta, que es 2, 4, 6, y el refuerzo a los 15, 18 meses. Este me gustó porque está bueno la parte de la composición, que acá dice que la componen el tozoide tetánico de estéreo, hemófilo influenza de tipo B, la antipoliómica inactivada y bordete la pertusa. Esta no es la penta del calendario, esta es una que encontré ahí, pero me gustó los tips que le tira. Está bueno como para que lo lean y lo tengan en cuenta. Después, la hemófilo ducresci, que es típica pregunta de pato. De micro no tanto, pero tienen que saber que es difícil de cultivar porque es re complejo, tiene muchos requerimientos nutricionales y algunas condiciones de crecimiento que si no las realizás bien o en el transporte de la muestra o algo se hace algo mal, vas a perder la bacteria y no la vas a poder recuperar en el cultivo. Es un bacilo gran negativo, va a requerir al factor 10, pero no del 5, eso es la diferencia de hemófilo influenzae tipo B, que B requiere los 2, en este no, requiere el 10. Habita la zona genital y va a causar los chancroides, que es una lesión característica de hemófilo ducresci. O sea, ven una lesión tipo chancroide, tienen que pensar en dos cosas, sífilis y hemófilo ducresci. Después presenta resistencia a la eritromicina, que es parte del tratamiento, no le den tanta importancia ahora. No genera hemólisis y no fermenta glucosas. No fermenta glucosa y que requiere el factor 10, pero no el 5, son cosas que lo permiten distinguir de hemófilo influenzae tipo B. Con esas dos cosas como que lo pueden diferenciar bien. Nada, acá le coloqué la imagen de CAR porque es típica confusión cuando ves esas lesiones del chancro o del chancroide. Que te surge la duda y ves y no sabes diferenciar cuál es cuál. En este caso tenemos la del chancroide que está acá arriba a la derecha y la del chancroide es la que está en la izquierda en la parte inferior. Y las características principales del chancroide. El chancroide tiene que ser que es una enfermedad que se disemina por vía contacto sexual, entonces va a ser principalmente el hombre el que presente la lesión porque es más fácil de verla. Hay muchas veces que las lesiones tipo chancroide pueden lesionar la vulva en la parte interna de la mujer o en vagina, se pueden desarrollar estas lesiones y no las ve, entonces puede cursar con una leve molestia, un poco de dolor, un leve sangrado o algo, pero como no la ve, no la constata. En el caso del hombre sí, porque suelen ser lesiones que van a afectar al escroto, el glande o el cuerpo del pene. Entonces es un motivo de consulta frecuente. La clínica va a ser con una incubación prolongada, puede ser desde un día hasta 3 semanas, va a ser una úlcera dolorosa que no se va a indurar sobre la base del pene o en el área vulvovaginal. La base friable, que se va a cubrir con un exudado purulento de un aspecto grisáceo. Y el borde está mal definido, no es nítido. Esas son todas características que lo permiten diferenciar de un chancro sifilítico. Y después, como complicación, en el chancroide se pueden generar adenomegalias inguinales que van a supurar, que pueden fistulizarse y que son una fuente de complicaciones
frecuente. Y el diagnóstico va a ser por la tinción de Gram, donde se va a obtener una muestra desde el borde de la lesión. Nunca tienen que obtener la muestra desde el centro, no desde este aspecto, no desde acá, sino como hicimos en la actividad de simulación, cuando era lo de la aspiración del absceso. ¿Se acuerdan que la obtención siempre era desde la periferia hacia el centro? Bueno, en este caso también. La lesión, lo que ustedes tienen que rescatar siempre es desde la periferia, que ahí es donde van a encontrar a la bacteria. Y después, bueno, las pruebas bioquímicas para poder hacer la tipificación de la bacteria, de la gente. Eso en cuanto a chancroide. Y nada, ahí era porque se le iba a hacer re tarde y ya estamos llegando, ya falta una más y estamos chicos. En cuanto a la... ¿tienen alguna duda de Haemophilus? Agus, vos hace un rato habías dicho que para que las bacterias causen meningitis, sí o sí tenían que causar, o sea, la mayoría tenían que Sí. causar. Claro, no es sine qua non, o sea, iba a tirar una de Lucho, no es sine qua non. No todas las meningitis requieren que como paso previo se genere una bacteremia, o sea, tener bacteria en sangre. Pero muchas de las meningitis tienen como un paso previo haber tenido un foco séptico, o sea, tener bacterias, virus o parásito en sangre. Entonces, si vos le vas a hacer una recolección, le vas a tomar la muestra, le vas a hacer una punción, que es un método, una práctica como quirúrgica, tiene riesgo, complicaciones, necesita un ambiente súper estéril y todo, ya que le hiciste la punción, también hacer un hemocultivo, porque quizás no recuperas nada en el líquido, pero en la sangre sí, ¿entendés? No podés perder esa oportunidad de obtener la mayor cantidad de muestras y tener la mayor posibilidad de rescate de germen, ¿entendés? Porque vos Sí. pensás que le haces esto y le vas a dar tratamiento antibiótico, y si no lo encontraste y lo barriste, ¿entendés? Yo te quería preguntar cuáles eran las excepciones. Si tenés idea. Excepciones, a ver. Excepciones de De bacterias que no meningitis, pasan por sí. sangre. La Neisseria meningitis no puede ascender por la lámina cribosa, desde el epitelio Sí, nasal. por eso, ¿no? Es por Claro, continuidad, son muy pero te puntuales. dividen por lámina. Claro. Pero te puede, o sea, nunca sabes si fehacientemente fue toda que pasó por la lámina cribosa o en algún momento contactó un vaso y hizo sepsia, ¿entendés? No es tan simple. La mucormicosis. No, estaba pensando en algunas de parásitos, todo, y en algunas de hongos, pero. El tema es eso, el concepto. Saber que las Sí, que producen meningitis tienden a ser invasivas y también producen bacteremia en la gran mayoría de los casos. sí, pues. La mayoría en algún momento terminan tocando vasos. Estoy pensando alguna, pero. Mm. Que tenga foco meningio, o sea, que tenga así clínica del sistema nervioso central y no tenga bacterias que recuperás, tenés rabia y tenés la que dio Emma, polio. Esas dos sí, no vas a encontrar porque no van ascendiendo por el axón. Eh, Ah, Otra, por ejemplo, a veces las meningitis es raro, pero se pueden inocular en una punción lumbar mal hecha, con malas medidas Claro, higiénicas, sí. o una cirugía del sistema nervioso central y metiste una bacteria que puede ser desde una pseudomona hasta una Escherichia coli. Y en ese Ujú. caso, Claro, pero eh, no es una inducida, no es algo que claro, desarrolló normalmente, es algo que le terminamos haciendo nosotros, ¿entendés? O sea, lo importante, chicos, es que quiero que se queden con concepto porque me lo preguntaron en mi final, me acuerdo. Y no lo había visto, y nada, tuve como 5 minutos para sacar la pregunta. Y era eso, de que sospecha de una meningitis, si le vas a hacer una punción lumbar, también se tiene que realizar los hemocultivos para poder llegar a enganchar la bacteria. Capaz no la encontraste en el líquido cefalorraquídeo y sigue en sangre. Y bueno, listo, la pudiste aislar y le haces el tratamiento dirigido a esa bacteria. Y le haces todas las pruebas bien, ¿viste? Lo del antibiograma. Es para obtener tener la mejor chance para encontrar la bacteria, sí. ¿Alguna otra duda sobre eso, chicos? Yo leo el chat.
Bueno, paso a la siguiente. Bordetela. Bordetela pertussis como generalidad tenemos que va a ser un cocobacilo gran negativo con un metabolismo aerobio estricto. No es porula. Y bueno, la de la dimensión no importa tanto. Quédense con eso. Cocobacilo gran negativo, aerobio estricto, que no es porula. Y se presenta solo o en pares. Y el humano es el huésped natural. Entonces es importante lo que dijo Emma. Si hacemos buenas campañas, buenas medidas y demás, tenemos mayores posibilidades de disminuir la incidencia de la enfermedad. O sea, tener mucho menos casos cada año. Y es el agente causal de la tos convulsa, coqueluche, la tos quintosa, pertussis, tosferina. Tiene un montón de nombres, chicos. Le coloqué todos los que me acordaba que se las nombraba. Y bueno, produce una tos que es característica que se llama tos paroxística. En cuanto al mecanismo de contagio, vamos a tener que va a ser la infección por las secreciones respiratorias, por medio de las gotitas de flush. Y ahí vamos a tener que se van a adherir a los cilios del aparato respiratorio superior, se van a liberar toxinas que van a hacer las funciones de veneno, las que van a terminar generando el daño, tanto en cilios como en toda la vía respiratoria. Y son las que te dan principalmente las enfermedades y la clínica de presentación. Y que, nada, presenta un periodo de incubación que puede ser desde días hasta 2 semanas iniciada la tos. En cuanto al mecanismo de enfermedad, principalmente en este caso va a ser tóxico. Acá las enfermedades principalmente van a estar mediadas por los efectos de las toxinas. Y nada, acá un poco del por qué se justificaría que sea principalmente tóxico. En cuanto a la patogenia, tenemos varios factores de virulencia. Acá más o menos, este es un esquema obviamente redibujado, pero es para que se hagan una idea de lo de las toxinas, que tenemos la pertactina, la hematoglutinina, la citotoxina, la traqueal, después la toxina pertussis, la presencia de las fimbrias, después la toxina dermonecrótica, que todas van a contribuir en la patogenia de la bacteria. Después tenemos lo que es la proteína de envoltura, que esa es una exotoxina que se va a liberar sobre los tejidos. Y acá, bueno, le coloqué bastante texto porque esto sí se lo tienen que saber cómo es la interacción entre los componentes para lograr terminar generando la afección de la subunidad de la proteína G, que va a terminar, en el caso de la alfa, va a quedar en un estado inactivo, donde va a quedar unida a la GDP y va a ser incapaz de inhibir a la adenilciclasa, generando unos niveles muy elevados de adenilciclasa y de AMP cíclico. Y lo importante es que toda esa función de la toxina va a terminar generando un aumento de las secreciones respiratorias y la producción de moco, que eso va a influir mucho en el desarrollo de la enfermedad, con el estadio paroxístico de la tos ferina. Pero básicamente la funcionalidad de esta toxina va a ser que sensibiliza la acción de la histamina, que va a activar a diversas células, como por ejemplo en el lote pancreático, o células exócrinas, de función exócrina, y que va a estimular una intensa reacción inmune, que eso va a generar la intensidad de la lesión y la crisis paroxística. En cuanto a la endotoxina, va a ser similar a las otras, va a producir una reacción local y una fiebre o febrícula. En cuanto a la fimbria, vamos a tener que las proteínas de superficie tienen muchísimos serotipos, y nada, lo que le va a posibilitar es la adherencia, y que en lo que es a nivel serológico tiene importancia porque se pueden generar anticuerpos contra las fimbrias para evitar la adhesión y así ir controlando la infección por bordetela. En cuanto a la hemoglutinina filamentosa, nada, está acá, esta de acá, como para que se vayan ubicando con el dibujo.
Es una proteína de superficie que va a también mediar la adherencia de la bacteria al epitelio ciliar respiratorio y es un agente inmunógeno. En cuanto a la citotoxina traqueal, esta sí es re importante. Es una glicoproteína traqueal que va a derivar de un peptidoglicano, que es tóxica para el epitelio traqueal y va a terminar estimulando, por ejemplo, la producción de interleucina 1. Y eso también va a hacer, con otras interleucinas que son pirógenas, el desarrollo de fiebre, malestar y demás. Y después también se genera el siloéxtasis, o sea, disminuye el barrido por parte del epitelio. Entonces, tenés una disminución del barrido, tenés un aumento en la secreción de moco, de líquido y demás. Todo eso se te termina acumulando en los alvéolos y en la vía respiratoria. Tenés mucho líquido y no tenés cómo moverlo. Entonces, eso genera el reflejo tusígeno, de que tengas que sacar todo ese líquido por medio de la tos. Entonces, cuando se va llenando de moco, de secreciones, y no las puede barrer, es donde vienen las crisis de tos reiteradas, que son episodios, por ejemplo, se da mucho en los pediátricos. El bebé está durmiendo, se le llena de moco toda la vía aérea, no lo puede movilizar, se despierta bruscamente con crisis de tos. Tose 5 veces seguida, es como que hace... se queda sin aire, vos lo ves que se pone azul, se pone cianótico, y ahí cuando deja de toser, viene una inspiración profunda, forzada, hace un... y se suele acompañar con un estridor, que es un ruido característico de compromiso de la vía respiratoria, y te dice que hay una masa ocupando el espacio aéreo. Después de eso pueden darle episodio de 5 o 6 veces que tosa. De la nada, como se despertó, se durmió, queda fatigado, queda recansado y se tira a dormir. Y nada, muchas veces es así, se dice paroxístico por eso, porque viene y va, y es de la nada que surge. Genera estos cuadros de cianosis transitoria, y imagínate los padres si lo tienen al chico a las 2 de la mañana, van corriendo a la guardia. Entonces le relatan esto, le dicen, no, estaba durmiendo, se despertó, tosió 5 veces, después respiró profundo, le pasó un par de veces más y se quedó dormido. Nada, le dicen eso y ustedes sí o sí tienen que pensar en bordetela. En cuanto a la enilatociclasa, es una proteína extra citoplasmática que va a inhibir la función fagocitoria. Y en cuanto a la toxina termolábil, esta se modifica en función de la temperatura, pero lo importante es que le causa necrosis dérmica, y acá le coloqué unos ejemplos de unas necrosis dérmicas. En este caso ya está con una escara, o sea, esto ya está como empezando a cicatrizar, ponele. Y acá un poco para que le quede un esquema de cómo pensar la infección, desde vía aérea superior, no se me el curso, de vía aérea superior, cómo va afectando todo el resto de la vía hasta alcanzar los pulmones. Y bueno, acá lo de las secreciones alveolares. Vieron que toda esta afección por parte de las toxinas que hacen que no se pueda barrer el moco, que se produzca más moco y que se produzca mucho líquido, todo termina generando el ocupamiento del espacio alveolar, que se ve ahí con eso amarillo. Entonces, esto interfiere en el transporte de gases, en los que están cursando oficio capaz ya lo vieron. Afecta el transporte de gas, entonces se oxigena más la sangre, no puede sacar dióxido, y eso tiene un montón de implicaciones en la clínica del chico, y hace que se sienta ahogado, que sienta que no puede respirar, y de donde viene lo de la tos y demás. Y bueno, acá un resumen de los factores de virulencia como para que los tengan en nombre y la principal función que hace. Y lo de la patogenia, acuérdense como en pasitos, que se va a fijar o adherir a la vía aérea, que va a generar la evasión de la defensa del huésped por esto de la presencia de enzimas que destruyen a los mecanismos de ozonización, demás, la imposibilidad de mover secreciones, el aumento de las secreciones, todo eso va a generar también el daño local en los tejidos y va a terminar dándole en las manifestaciones clínicas, que es un poco lo que les comentaba recién. Y acá, en cuanto al periodo de evolución de la tosferina, principalmente quiero que se acuerden más o menos las fases, cuántos días tienen y un poquito de qué cosa debería tener lo
en la primera síntoma, en la fase 1, que puede durar de 1 a 2 semanas, que acá es donde es el foco infeccioso, acá es contagioso el paciente, donde puede tener moco, fiebre baja o febrícula, puede tener una tos leve ocasional, pero son cosas como re inespecíficas. Pero es donde en este caso el infectado es un transmisor de la enfermedad, porque puede contagiar a los demás. Y esto es muy frecuente que se da en chiquitos de jardines, que nada, siguen yendo al jardín, están contagiados, están infectados, perdón, contagian al resto de los compañeritos, a la semana se pone mal, está con la crisis y lo dejan de mandar al jardín. Bueno, sí, genial. Ese chico pasó a la fase 2, pero el resto de chicos se pudo haber contagiado y están empezando a cursar la fase 1. Entonces, por esto es súper frecuente de que durante el invierno hayan un montón de casos de pertusis en lugares donde no tengan buena vacunación. Después los síntomas de la fase 2, o los síntomas posteriores también le dicen, que acá vamos a tener acceso de tos, de mucha tos rápida, seguido del sonido de inspiración intensa y ruidosa, que es más o menos lo que le traté de replicar recién, lo de las 5 tos. Después se pone azul, pues no inspira, termina la 5ª tos, inspira profundo y hace el sonido, el estridor inspiratorio. Acá puede haber vómitos y agotamiento después del acceso de llanto. Y eso de que es tos con vómito es re característico de Bordetella pertussis, chicos. Si tos y vomita, tienen que pensar en Bordetella. Y después tenés la fase 3, que es la de recuperación, que va a durar de 2 a 3 semanas. Y acá, bueno, puede el paciente recuperarse al íntegro, o sea, quedar bien sin secuelas ni nada, y en algunos casos pueden quedar con alguna afección de su función respiratoria. Y eso básicamente es lo más importante de Bordetella, de la clínica. Y en la profilaxis, bueno, acá recuerden que va a estar presente de vacunas combinadas, bueno, en la penta, entonces a los 2, 4, 6 meses, con el refuerzo de los 15, 18. Después pasamos a las triples. Recuerden, la que viene primero, o sea, a los 5 años, es la triple viral celular. Después, porque todavía le puedes poner células vivas, o sea, le puedes dar células, porque si bien tiene una buena respuesta inmune, todavía no es igual a la de un adulto. Pero a los 11 años, como ya tiene una respuesta como la del adulto, conviene colocar una vacuna acelular, porque tenés menos posibilidad de efectos adversos y demás. Entonces, resumiendo, le va a quedar la vacuna, la penta, la triple bacteriana celular a los 5 y la triple bacteriana acelular a los 11. Y en embarazada o persona gestante a partir de la semana 20, que es lo que dijo Emma antes. Que acuérdense, persona gestante, entonces sería la triple bacteriana acelular. Si tuviese incompleto el esquema, también le pondrían la triple viral y le darían también la antigripal. Y con esas 3 ya están. Y bueno, ahí encontré un resumencito como para que les quede a ustedes de idea básica cómo moverse con la bacteria para poder estudiarlo bien. Nada, ese se lo dejé como para modo de anécdota. ¿Tienen alguna consulta, chicos, sobre Bordetella? Agus, no sé si lo habían contestado porque yo justo me fui un cachito, capaz que lo contestaste ahí, el tema de las bacterias microaerófilas, que lo preguntaron en el chat. No, perdón, no leí. ¿Viste? Porque acá están preguntando, es verdad que el módulo dice que las bacterias microaerófilas necesitan un 10% de CO2, pero habían leído, en realidad el concepto de microaerofilia es un poco las dos cosas, es que requieren menor oxígeno que el que hay en la atmósfera, que es del 21%, y por ahí ellas requieren un 5% nomás, o sea, requieren poco oxígeno, y la mayoría son carnófilas, me parece que es el concepto, ahora no me acuerdo si lo estoy diciendo bien, que también requieren CO2 en concentraciones altas. Entonces sí necesitan un 10% de CO2, pero también necesitan que el oxígeno sea bajo. Ese es el concepto. Ese es el concepto principal, o sea, lo que le dijo Emma, tal cual. El oxígeno al aire ambiente del 21%, las microaerófilas no necesitan tanto, más o menos punto de corte, tómenlo en 10, así se lo pueden acordar bien.
y después algunas juegan un poco más, menos con el dióxido. Lo importante que les tiene que quedar en claro con eso es que no son bacterias que te van a dar afecciones, por ejemplo, en piel, porque en piel está expuesto a la concentración de aire ambiente, está 21, ¿entendés? Estas son bacterias que van a darte infección más en lo que es espacio más cerrado, en cavidades o en tejido subcutáneo o partes blandas, porque ahí no hay tanto aire, y como no lo necesitas, se pueden desarrollar bien. Quédense con esa idea de microhidrofilia. No sé si no entendieron, chicos, lo que les decimos. Eh, yo les iba a hacer una pregunta. Verá, hay una pregunta para vos, Agus. El componente de Pertussi también es por medio de carrier, o sea, son toxoides todos. Recuerden que la única vacuna contra bacterias que va a estar la bacteria atenuada es la ABCG. El resto son todos toxoides combinados. O antígeno capsular. Claro, sí, sí. Por eso, pero quédense con ese concepto. De las bacterias, la única que viene con la cepa atenuada es la ABCG. La única. Así que bueno, espero que le haya servido, chicos. Cualquier cosa, bueno, le mandamos el power. La última parte me quedó horrible porque la hice re apurado el otro día, me comí tildes, así que después voy a ver si la mando bien. Pues tengo el tic de dejarlo bien ortográficamente esto. La bacteria inactivada la tiene... ¿Cuál era de bacteria inactivada? ¿La pertussis celular puede ser? Están preguntando ahí justo. La cepa atenuada, las atenuadas suelen ser las celulares. Porque Claro. vos le das una celular atenuada, es como le das un bicho casi muerto. Con un poco de respuesta inmune buena que tenga, lo logra controlar. Es rarísimo de que esa cepa atenuada le genere alguna complicación o que la bacteria se desarrolle. Es súper infrecuente, a casi nadie le pasa. Pero en medicina no existe el 100%, entonces siempre hay alguno que puede tener el efecto adverso de tener alguna infección por la vacuna, pero son rarísimos. Claro, está bien lo que pusiste, Penta. Pero inactivada no es lo mismo que atenuado. No, Inactivado es claro, no, nada que ver. Claro, la aclaro para el Inactivada chat. es igual que decirte muerto. Inactivado es muerto, ¿entendés? Y si te digo atenuado, quiere decir que está vivo, pero está moribundo. Quédate con esa idea como para que recordes. Les iba a hacer una pregunta, porque ya hice para la comisión en la que estoy un cuestionario, cosa de que vayan practicando choice para el parcial. Y no me lo contestó mucha gente, así que no sé si también si les sirve o no. Si a ustedes les sirve, les puedo intentar hacer uno, mandarles ese que mandé a la comisión, e intentar hacer uno, agregarle más preguntas de las bacterias que hemos visto. Bueno, Sí, te los paso. Buscamos ahí algunas preguntas para hacerles, chicos. Dale. De última, en el grupo ahora avisamos y cada uno pone preguntas de las bacterias que dio y complementamos y hacemos un cuestionario largo para que tengan un ensayito. Sí, sí. Dale. Bueno, chicos. Bueno, espero que le haya servido. Y nada, cualquier cosa, independientemente si la vimos ya en alguna de las tutorías o algo, si les queda duda con alguna bacteria o algo de hongo, lo mandan al grupo grande, en lo posible a los grandes, no tanto a los de comisiones, para que nos quede a todos. Entonces a veces la consulta de uno termina siendo la consulta de 10 y les sirve a los 10. Así que nada, cualquier cosa que lean o algo manden y vamos respondiendo cuando podamos. O sea, hay veces estamos ocupados o algo, pero apenas nos quedamos libres le respondemos. Chicos,